Vale, en este vídeo vamos a realizar el montaje de la cicladora y procedimiento de Fresenius. Lo primero que haremos será ponernos la mascarilla y realizar el lavado de manos con agua y jabón. Lo siguiente que hacemos es encender la máquina desde atrás. Una vez encendido, tenemos que esperar que el botón de arriba, que está en verde, se ilumine en el botón de abajo. Esto puede tardar unos minutos. Mientras esperamos, podemos desinfectar la máquina. Para sacarle un poco de polvo, ponemos el Fricaderm y la limpiamos con papel. Una vez que el interruptor ya está iluminado, le daremos al botón y nos aparecerá una cara sonriente. En esta pantalla, como podéis ver, sale la fecha, la versión y la hora. Le daremos a la cara sonriente. La cara sonriente nos indica un vídeo donde tenemos que introducir la tarjeta. La tarjeta puede quedarse ya puesta. En este caso la vamos a introducir. Esperamos y la máquina leerá la tarjeta que acabamos de introducir, dándonos únicamente la opción de continuar. La máquina nos va a salir el tratamiento del paciente, la solución de líquido que va a necesitar, el color de la bolsa y un gráfico de cómo va a ser el tratamiento. Una vez todos los datos los tengamos en orden, le daremos a continuar. La máquina tiene por predisposición ya tener el idioma en español. Si alguien requiere algún otro tipo de idioma, se podrá cambiar antes de empezar. Colocaremos la pieza donde va a ir colocado el catéter, a una altura que nos sea cómoda. Si no está limpia, aprovecharemos y la desinfectaremos. De igual modo que hemos hecho con la máquina, y secaremos con papel. Este procedimiento es uno de los más largos, ya que la máquina utiliza los calentadores internos para ir calentando los radiadores internos que utilizaremos para calentar los líquidos de diálisis, que son estos de aquí. Cada líquido de diálisis viene con un color identificativo que nos indicará qué tipo de tratamiento necesitamos. La máquina nos ha indicado que tiene que ser de color amarillo, por eso el tapón es de color amarillo. Mientras esperamos,
tenemos el icono de la máquina. Si lo seleccionamos, puedes cambiar volumen, puedes elegir el tipo de sonido, también puedes elegir el brillo, más o menos oscuro. Esto se puede hacer ahora o después cuando ya la máquina esté montada. Y luego tenemos la opción de salvapantallas. La opción de salvapantallas es como la del teléfono, que se bloquea y se queda la pantalla en negro para facilitar nuestro descanso. La máquina emitirá este sonido para avisarnos de que ya está preparada, pero este sonido solo lo escucharéis esta vez. Lo que va a hacer a continuación es extraer el casete. En este casete es donde irán introducidas las bolsas. Bien. Una vez extraído, como podéis comprobar en el vídeo, os indica que tenéis que poner un casete, que es donde van a ir a continuación las líneas de las bolsas. El casete os viene en un paquete como este. Lo abrimos. Le sacamos el papel y lo ponemos en su abertura. Como podéis ver, tiene como una especie de coco, que es donde van. Tiene una única posición, así que es fácil no equivocarse. Las líneas irán a ambos lados, cada una en un lado. Perfecto. Y daremos a continuar. Aquí nos indica que tenemos que poner las bolsas con los líquidos y el color de la bolsa. En este caso el tratamiento son 3 bolsas. Las bolsas tienen una separación, la cual hay que mezclar. Cogeremos un lateral y apretaremos. Y luego un rollo para que la última parte de la conexión, que es la que va a salir el líquido, esté completamente abierta. Y a continuación lo colgaremos
en los ganchos laterales de la máquina. Este procedimiento lo realizaremos con cada una de las bolsas. Vamos a desinfectarnos las manos y colocar las bolsas en las oberturas. Empezamos con la primera, desliamos, retiramos el tapón y lo introducimos. Tenéis que comprobar que haga juego, así sabréis que está bien colocado. Hay que repetir el mismo procedimiento con las demás. Da igual el orden como las coloquéis, ya que cada bolsa viene con un código de barras. Este código de barras lo leerán los lectores y determinarán de qué color es cada bolsa y si el tratamiento es correcto. Una vez están todas, daremos a continuar. La máquina hará la autocomprobación. Como podéis comprobar, ese lector de color rojo es el que revisa el código de barras de cada uno de los espacios, comprobando así que el tratamiento que hemos utilizado en este momento es correcto. La máquina nos indicará si hay algún error. No hay ningún error, nos piden que comprobemos que hemos hecho correctamente la separación de las bolsas y le daremos a continuar. Conectando bolsas. En este momento la máquina introducirá la pieza que falta hacia adentro para que pinche las bolsas y podamos extraer el líquido. Mientras tanto podemos ir avanzando, como por ejemplo poner la conexión. Si os fijáis, en la conexión tiene una obertura que no tocaremos hasta finalizar todo el tratamiento y que pondremos inclinando para que entre dentro del agujero y que sea mucho más fácil el roscar y desenroscar la pieza. El siguiente paso que pedirá es que conectemos esta pieza a una bolsa de vaciado. Esa bolsa de vaciado irá en esta superficie y la utilizaremos para que todo el contenido de los líquidos se drene en las bolsas de vaciado. Vamos a ir preparándola. Este es el paquete con la bolsa que vamos a utilizar. Este paquete viene con 2 bolsas. Cada bolsa puede llegar a acumular hasta 3 litros o más en cada una. Hay que asegurarse de pinzar las 2 pinzas que van a ambas bolsas. Estas pinzas únicamente se utilizan para vaciar el líquido o para recoger muestra. Esta pinza la dejaremos abierta, que es por donde va a purgarse todo el líquido. Abriremos las bolsas. Como podéis ver, son bastante amplias.
Como podéis ver, como os he comentado antes, la pieza está completamente metida para adentro. Significa que ya podremos conectar bolsa. Un truco para saber si es la conexión correcta es que tanto el color como el tapón son exactamente iguales. Tanto el de la máquina como el de la bolsa de drenaje. Desenroscamos y las conectamos. Recordar de mantener esta pinza siempre abierta. Ahora en el vídeo, como podéis comprobar, os pide que hagáis el procedimiento que acabamos de realizar. Y le daremos a continuar. En este procedimiento se procede a cebado de líneas. Cebado de líneas es coger el líquido de las bolsas y quitar todo el exceso de aire de cada una. Aquí nos va a marcar cuánto tarda. Una vez finalizado el cebado, podremos proceder a conectarnos a la cicladora. Si la hemos dejado montada 1 hora o 2 antes de tener que conectarnos a la noche, la dejaremos conectada y preparada incluso 24 horas antes. Nos aparecerá en la pantalla para conectar al paciente y los pasos a seguir. El tiempo se irá cortando en función de la cantidad de bolsas que tengamos y lo que tarde en purgar cada una.
Este siguiente punto es aconsejable que continuéis el purgado. ¿El purgado qué es? Como podéis comprobar, en la línea se ha quedado a medias, está por aquí. Tienen que acabar de purgar todo el circuito para asegurarnos de que no hay aire antes de entrar al paciente. Entonces le iremos dando al más hasta que salga el purgado. Entonces, para evitar mojaros, recomendamos coger un poco de papel e ir dándole hasta que aparezca el líquido, como ahora. Una vez hecho esto, significa que la línea ha sido correctamente purgada. Daremos a continuar. En este momento nos volverá a repetir el tratamiento que vamos a hacer, los litros que nos van a poner durante toda la noche y las horas que vamos a hacer de tratamiento. Si estamos correctos, es todo correcto y estamos conformes, daremos al botón que se ilumina. Y aquí nos indica los pasos de conexión. En este momento, nuestro catéter lo dejaríamos suelto y procederíamos a volvernos a lavar las manos otra vez, siempre con la mascarilla puesta. Colocaremos el catéter. Pondremos desinfectante. Y procederemos a desenroscar con las dos manos. Lo importante es vuestro catéter. El tapón que acabamos de utilizar se desecha. Una vez finalizado, abrimos nuestra pinza, tal y como indicaba en el vídeo, y sacamos el catéter. Tiene un cable muy largo para que lo podamos desliar y podamos movernos con comodidad en la cama. Una vez realizado el procedimiento, le damos a continuar. La máquina nos preguntará si está todo listo. Una vez esté todo listo, le damos al botón iluminado. Y ya comienza el tratamiento y nos podemos ir a dormir. El primer paso que va a hacer la máquina siempre es un drenaje inicial. Este drenaje inicial comprueba si la máquina, mejor dicho, el paciente, tiene líquido en su interior del cual necesite extraer el líquido. Si no tiene nada, la máquina te avisará para continuar el procedimiento. Una vez haya terminado de drenar, aparecerá esta alarma. Picamos al altavoz y nos dirá si queremos continuar vaciando nuestra barriga o que entonces le daremos a repetir, o por el contrario saltamos fase, que es para empezar ya y podernos ir a dormir. En este caso le daremos a saltar fase. La máquina nos pedirá si es correcto lo que hemos querido hacer
Si es correcto, le damos al botón iluminado. Empezamos el primer ciclo, que es la infusión, y ya nos podemos ir a dormir.